El éxito de la vacunación se está viendo empañado por el famoso grupo de AstraZeneca, que tendrá que firmar un consentimiento para recibir la segunda dosis. Mañana comienza el operativo, primero en León. La situación es tan singular que te pueden convocar para recibir el pinchazo y mandarte para casa si eliges la marca equivocada. Los grupos esenciales de Castilla y León, vacunados con AstraZeneca, repetirán la mayoría con esta marca en la segunda dosis. Una encuesta del Colegio de Farmacéuticos determina que el 95% de los profesionales, al menos de este sector, no mezclará los sueros. Buenas tardes. Vacunaciones que comienzan mañana en León y en las que hay afectadas 71.000 personas. Elijan la que elijan, tendrán que firmar un consentimiento. No todos, sin embargo, podrán recibir su dosis. Hay una particularidad. Roberto Núñez. Sí, que Atención Primaria de León solo dispone de vacunas de AstraZeneca para esa segunda dosis, ya que las de Pfizer las está dedicando a los que han recibido en primer lugar también Pfizer. Por lo tanto, mañana solo podrán vacunarse aquellos que elijan repetir con AstraZeneca. La otra noticia del día: ya hay acuerdo para prorrogar los ERTEs hasta finales del mes de septiembre. Se anunciará mañana tras el Consejo de Ministros. En Castilla y León hay 24.500 trabajadores en esta situación. David Aragonés. Sí, finalmente el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y la COE, las partes más alejadas en los últimos días, han acercado posturas hasta alcanzar ese acuerdo que afectará a 558.000 trabajadores en todo el país que se encuentran todavía en ERTE. El Gobierno cree que hay un equilibrio entre protección e incentivos a la reactivación de los trabajadores. El Tribunal Supremo frena en seco las intenciones del Gobierno Sánchez de indultar a los presos del Procés. Lo consideran una solución inaceptable. La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia, y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar. Castilla y León es la cuarta comunidad más segura de España. La criminalidad ha bajado un 2% el último año. Se han reducido los homicidios casi a la mitad, pero crecen los robos, sobre todo en Internet. En algunos casos estamos hablando de estafas en compras por valor de menos de 400 euros con tarjetas de crédito a través de páginas web. En otros casos hablamos de suplantaciones de identidad también con la misma finalidad. Siguen subiendo las temperaturas y lo notaremos especialmente a partir de mañana, sobre todo por la tarde. Rondaremos los 30 grados en amplias zonas de la comunidad. Los premios de periodismo Francisco de Cossío han vuelto tras suspenderse el año pasado por culpa de la pandemia. 34ª edición, con un recuerdo especial para aquellos que se juegan la vida en busca de la verdad, como Roberto Fraile y David Beriaín, periodistas asesinados en Burkina Faso. Rubén Hernández. Para ellos ha tenido palabras de recuerdo Ángel María de Pablos, el periodista que en esta ocasión ha sido reconocido por toda su trayectoria profesional. En este retorno de los premios Francisco de Cossío, el presidente de la Junta ha destacado el papel que desde el inicio de la pandemia están teniendo los medios de comunicación. El pensamiento único no cabe en una sociedad libre. La libertad de información es precisamente el oxígeno de la democracia en la que vivimos. León se convertirá mañana en la primera ciudad de la comunidad que vivirá esta escena: la disposición de la segunda dosis a los menores de 60 vacunados con AstraZeneca. Todos pertenecen a grupos esenciales. Sanitarios, bomberos, policías tienen la opción de elegir entre ese mismo suero o el de Pfizer. El Colegio de Farmacéuticos ha decidido previamente realizar una encuesta entre los profesionales del sector. Un sondeo con un resultado claro, casi unánime. Roberto Núñez. Los farmacéuticos se decantan mayoritariamente por AstraZeneca, la elige el 95%, hay un 4% que prefiere Pfizer y otro 1% que no quiere una segunda dosis. Atención Primaria de León empezará a citar ya mañana
a aquellos menores de 60 años de diversos colectivos que han recibido una primera dosis de AstraZeneca. Dará a elegir qué vacuna prefieren para esta segunda dosis, pero solo podrán acudir los que escojan AstraZeneca, puesto que las de Pfizer se reservan para aquellos que ya han recibido una primera dosis de Pfizer. En el caso del colectivo de los farmacéuticos, confían en que en 3 días, es decir, para el lunes, ya esté todo el colectivo vacunado. Entendemos que esto tenía que haberse realizado antes y sabemos que no ha habido, ha habido dudas en el Ministerio de Sanidad. Nuestra consejería siempre se posicionó y entendíamos que en ficha técnica correspondía a AstraZeneca y, por tanto, estamos totalmente de acuerdo con que la vacuna con la que se vacunen en segunda dosis los farmacéuticos sea con AstraZeneca. Las vacunaciones masivas en Ifeza, en Zamora, ya han comenzado. Casi 8.000 zamoranos, nacidos en los años 62, 63 y 64, estaban citados en esta convocatoria que se desarrolla hoy y mañana en la capital y el viernes en Benavente, en el centro de negocios. En esta primera jornada apenas ha habido colas. Una treintena de profesionales, la mayoría enfermeras, atienden los 10 puestos, lo que permite agilidad y rapidez en el proceso. En cada mesa se inocula una dosis por minuto. Palencia ha retomado hoy las vacunaciones después de un parón de 48 horas que se ha unido al ya habitual de los fines de semana. La medida extraña porque no ocurre en el resto de la comunidad, que utiliza todos los días laborables para acelerar el ritmo de las inyecciones de sueros. Lola Rebolleda. Sí, frenazo en el ritmo de vacunación en Palencia, parón de 48 horas al habitual de los lunes. No suelen citar nunca ese día porque dicen que la llegada de vacunas no se suele ser efectiva hasta ese mediodía. Se ha unido otro día más, el martes. En principio estaban citados los residentes en la zona básica de salud de Carrión de los Condes, pero por un problema de organización del personal, son los enfermeros de cada centro de salud los que vacunan, se ha tenido que posponer la cita hasta hoy. A pesar de esta frenada, a pesar de esta bajada en el ritmo, aseguran que cuando finalice la semana, todos los nacidos en 1962 y en el 63 en el territorio palentino habrán recibido su primera dosis. El Gobierno todavía no ha decidido si finalmente el grupo de 40 a 49 años se vacunará con Janssen. Se esperaba alguna noticia en la interterritorial, pero no hay decisión definitiva. Esta semana seguirán llegando vacunas. España recibirá 373.000 de Janssen este viernes y durante la semana 300.000 de Moderna. El envío más grande será el de AstraZeneca con 1.300.000. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que con este cargamento no habrá déficit de esta marca. En cualquier caso, tenemos que ver también de qué cantidad de personas van a escoger esa segunda dosis en las personas menores de 60 años. Por lo tanto, tenemos que estar expectantes, pero en principio no tendría por qué ver el problema que usted plantea. El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León trabaja en un documento para dejar clara su postura frente a la ley de la eutanasia. No hay consenso en todos los puntos, como en el de los sanitarios objetores. En los hospitales ya existen órganos consultivos que toman decisiones sensibles. Son los llamados comités de bioética que velan por los pacientes y también por los propios profesionales. Los protocolos anti-COVID han alterado la atención sanitaria, lo que en ocasiones ha provocado conflictos con familiares de pacientes terminales. Hemos tratado casos como, por ejemplo, el acompañamiento al final de la vida o la asistencia espiritual. Resolver estos roces es el principal cometido de los comités de bioética. Son órganos consultivos obligados a emitir un dictamen, aunque este no sea vinculante. Tratar de humanizar la medicina, contribuir a la calidad asistencial. Nunca caben los extremos opuestos, sino que hay que buscar casos intermedios, cursos intermedios, en el que se busque la mejor solución posible. Los casos más complejos son aborto y eutanasia. Respecto a este último, la propia ley contempla un sistema de garantías, aunque los profesionales ven algunas lagunas. Haber creado una ley de cuidados paliativos, porque es en lo que creemos los profesionales de la sanidad, y sobre todo con una tutela judicial efectiva. Dilemas éticos que muchas veces están relacionados con creencias religiosas. El caso más conocido, los testigos de Jehová y las transfusiones, ya lo ha resuelto la ley de autonomía del paciente. Prevalece la autonomía del paciente sobre el derecho a la vida que propone el profesional. La mayoría de sus dictámenes se adoptan por unanimidad, tratando de que sean aceptados por la sociedad, que perduren en el tiempo y que se ajusten a la legalidad.
Confirmado el acuerdo para prorrogar los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Mañana se anunciará en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El proceso se enfrió tras los desencuentros entre la patronal y el ministro Escrivá. David Aragonés. Sí, el principal escollo en las negociaciones eran las exoneraciones de cotizaciones sociales que el ministro Escrivá había endurecido en su propuesta inicial. Finalmente, el esquema actual de exoneraciones se va a mantener en los meses de junio y julio, como pedían los empresarios, pero a partir de agosto las empresas que saquen a sus trabajadores de los ERTE tendrán más bonificaciones que aquellas que decidan mantenerlos, como quería el ministro Escrivá, que pretende así estimular la activación del empleo. En lo relativo a los trabajadores, se mantienen todas las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo. Empresarios y sindicatos ya han dado el visto bueno a ese nuevo texto que se va a aprobar mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Tras la tormenta de la mañana, no se nos enquiste un modelo, digamos, basado en el mantenimiento de un nivel de subvención muy alto del coste laboral. Yo creo que es más un motivo personal de que mi fórmula vale o que en mi laboratorio se hacen bien las cosas. Escampó por la tarde y se alcanzó el acuerdo. Hubo cesiones en el punto de conflicto, las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. No era necesario exoneraciones tan altas para los trabajadores que se van a incorporar al puesto de trabajo, porque esto va a ocurrir sí o sí en la medida que se recupere la actividad. Se consigue dar cierta certidumbre a los trabajadores y empresas pendientes de la prórroga. No sabemos cuándo nos van a cerrar y cuándo nos van a dejar trabajar, entonces no nos atrevemos tampoco a finalizar el ERTE. No sabemos tampoco si va a haber aumento de casos y nos van a tener que volver a cerrar o qué. Ya tengo la plantilla ya fuera del ERTE y ya no me he preocupado de cuál es la situación de ampliación de los ERTE. El acuerdo logra mantener todos los derechos conseguidos. Se han incorporado los fijos discontinuos, se ha podido incorporar a personas que no tenían los periodos de cotización suficiente y sobre todo se ha mantenido la prestación del 70% más allá del sexto mes. Este jueves por la tarde se aprobará en un Consejo Extraordinario de Ministros y será válido hasta el 30 de septiembre. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Y este Gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles. Como acabamos de escuchar, dos dimensiones temporales marcan el compás del Gobierno ante las condenas por el juicio del Procés. Lo que hace 2 años y medio era una defensa férrea del cumplimiento de penas, ahora es una puerta abierta a la indulgencia. El Ejecutivo la mantiene abierta, a pesar de que el Supremo se opone a los indultos. Vaya por delante. El Supremo se opone a que reciban medidas de gracia. En un informe rechaza la concesión del indulto a los políticos independentistas condenados en el juicio del Procés, entre ellos 9 con penas de cárcel. Entre otras cosas, el alto tribunal argumenta que no hay indicios de arrepentimiento y que han expresado su intención de reincidir. Además, señala que sería una solución inaceptable porque no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública, como marca la ley. Este informe no es vinculante. Antes de conocerse, Pablo Casado ya daba por hecho que el Gobierno concederá los indultos. El pago que le piden por haberle mentido en la Moncloa será su finiquito y el epitafio del Partido Socialista Constitucional. La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia, y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Precisamente el presidente del Supremo ve ausencia de concordia en los condenados por el Procés. Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar. Es una competencia que tiene el Ejecutivo, el Gobierno, así que no hacemos ningún comentario. Calvo recuerda que es Moncloa quien decide, mientras la oposición adelanta que recurrirá si el Gobierno desoye el pronunciamiento del Supremo. Es un informe demoledor. El indulto es absolutamente inasumible. La justicia española es clarísima en contra de indultar a estos golpistas. Y para la Generalitat de Cataluña el informe es la continuación de una línea represiva. Pere Aragonés reitera que ellos quieren la amnistía, pero que darían la bienvenida a los indultos si se producen. La decisión del Supremo no es vinculante, es decir, que el Gobierno no tiene por qué seguir su criterio. Sin embargo, sí que condiciona el campo de actuación de Moncloa. Tras el informe de hoy, solo puede conceder indultos parciales a los independentistas catalanes. Un indulto parcial es el que se vincula solamente a alguna de esas penas, suponiendo que sean varias las penas por las que ha sido condenado, o también la conmutación de las penas por otras menos graves.
Hay novedades sobre la macrorredada contra el narcotráfico y la prostitución llevada a cabo en Valladolid, Palencia y León. El número de detenidos asciende a 26 personas, 4 de ellas están en libertad. Esta mañana los agentes han tenido que ir de nuevo hasta el Club Latino de Valladolid después de que la puerta fuese forzada. Ya hay 26 personas detenidas después de la macrorredada en el día de ayer. 6 de ellas han quedado en libertad, 4 en Valladolid y 2 en Palencia. A las 9 de la mañana los agentes de policía han tenido que volver al Club Latino de Valladolid. La puerta estaba abierta. En pocos minutos las zonas aledañas se llenan de agentes, pero este hecho no tiene nada que ver con la macrooperación. Quien entró tenía como objetivo robar. Es un robo de las tragaperras. Ya está controlada la situación y bueno, no es nada vinculado directamente al caso. Agentes de la policía científica registraban el interior del local con ayuda de palancas. Tras sacar huellas dactilares de la puerta, han vuelto a precintar el local. Después de cerrar 3 clubes de alterne y registrar 14 viviendas, la macrooperación continúa abierta. Se investigan los delitos de narcotráfico, corrupción de menores, prostitución y blanqueo de capitales. En las Cortes, PP, Ciudadanos y Vox han bloqueado la reforma de la Ley Autonómica contra la Violencia de Género que promovía el Partido Socialista. Dicen que no aporta nada nuevo y que rompe el consenso que ya existe. Los socialistas critican la pasividad del gobierno autonómico. Creen que esto no se lo puede permitir Castilla y León. La Junta tiró por la borda el trabajo realizado y mientras, en estos 5 años, miles de mujeres castellano y leonesas han sufrido violencia de género. Entre ellas, 11 han sido asesinadas, 7 desde que terminaron las sesiones. Las casas de acogida. Presupuesto congelado desde hace 5 años en 11 de las 14 casas de acogida que hay. Ya no solo se sitúan fuera del pacto estatal, que debería ser revisado y actualizado, sino que, sobre todo, lo hacen fuera del marco autonómico. A todas las mujeres víctimas, la Junta de Castilla y León está revisando nuestra ley para daros seguridad, para defender vuestras vidas y la vida de vuestros hijos y de vuestras hijas. La violencia hacia la mujer forma parte de los delitos que crecen este año. En el primer trimestre de 2021 aumentan las denuncias por malos tratos, los robos con violencia y las víctimas de estafas cibernéticas en Castilla y León. La comunidad es la cuarta con la tasa de criminalidad más baja del país. La pandemia nos ha obligado a estar más en casa y las compras por Internet se han generalizado en muchos hogares y donde hay dinero aparecen los cacos. Estafas en compras por valor de menos de 400 euros con tarjetas de crédito a través de páginas web. En otros casos hablamos de suplantaciones de identidad también con la misma finalidad de sustraer dinero. Las estafas, que han aumentado casi un 30% en Castilla y León entre enero y marzo, sobre todo a través de la red, preocupan al Gobierno, que hace este llamamiento. A que la gente, al utilizar las nuevas tecnologías, pues que estén muy pendientes y sobre todo que estén muy pendientes también de proteger bien sus claves, proteger bien sus identidades. En el primer trimestre del año en Castilla y León se han registrado 16.200 infracciones penales, un 2% menos que en el mismo periodo de 2020. Policía y Guardia Civil han tenido que atender casi un 10% más de casos de malos tratos y agresiones o abusos sexuales. Los delitos por tráfico de drogas han aumentado un 52%, mientras los homicidios y asesinatos se han reducido a la mitad. Historia curiosa la que les contamos a continuación. Comenzaron buscando un nido de polillas en un armario y terminaron encontrando un arma del siglo XIX. Todo ha ocurrido en una vivienda de Palencia. ¿Se imaginan hacer una limpieza de armario y de repente encontrarse un arma de la Guerra de Secesión de Estados Unidos? Esa fue la sorpresa de un palentino al percatarse de que había polillas en su armario. Hicimos una limpieza a fondo de armarios y casualmente debajo de un cajón del armario, del último cajón, pues mi mujer encontró el revólver. Cuando la encontraron, la primera reacción fue de asombro y de dudas sobre qué hacer con ella. Yo llegué a engatillarla y ya luego, por miedo a que pudiera tener una bala o algo, pues lo dejé tal cual a la espera de que viniera la policía. Se trata de un revólver de 1850 utilizado por el ejército español en 1860. Pertenecía a un militar y con los años pasó al olvido de sus familiares. Dudaban de que pudiera encontrarse munición adecuada para el sistema de la pistola. Todo ha quedado en una mera anécdota y ahora el arma se encuentra en dependencias policiales.
Estas son imágenes de California, en Estados Unidos. Allí un hombre armado ha irrumpido en un depósito ferroviario durante una reunión sindical y ha matado a tiros a 8 personas. La policía también ha notificado que el asaltante se suicidó en la escena. El presunto tirador era trabajador de la empresa, al igual que las víctimas mortales y los heridos. Soria vuelve a destacar gracias a los buenos datos en cuanto a la baja incidencia de coronavirus a nivel regional a 14 días. Más del 90% de los municipios sorianos ya se encuentran en cifras de nueva normalidad. Ana Barbero. Sí, buenas tardes. El 93% de los municipios de Soria se encuentra en cifras de nueva normalidad. Esto sitúa a la provincia como el territorio a nivel regional con la menor incidencia acumulada. 171 de sus 183 municipios tienen menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En el lado contrario, uno de los puntos críticos sigue siendo Almazán, que hoy ha realizado un cribado selectivo debido al aumento de casos en los últimos días. La caída de los contagios y el alto porcentaje de vacunados posiciona a Soria como el territorio con la menor incidencia acumulada a 14 días a nivel regional. El número de contagios se ha reducido y están ya en unas tasas muy bajas de entre 4 y 10 contagios al día. El hospital está ya prácticamente en mínimos, se están ya reestructurando las plantas para volver a la normalidad completa. Esta mejoría en los datos se ha conseguido también gracias al compromiso de la población soriana y al cumplimiento de las medidas sanitarias. Salir lo menos posible. Sobre todo usar mascarilla. Y lavarnos las manos. E intentar disminuir los contactos lo máximo posible. De los 183 municipios que componen la provincia, 171 tienen menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, algunos como Almazán siguen preocupando por el incremento de los contagios en los últimos días. Para intentar contener la expansión del virus, se ha realizado un cribado durante la mañana de hoy. Que a lo mejor ya tienen un mínimo contacto y se quiera quedar más tranquilo. Y nosotros también nos quedamos más tranquilos porque al final la función de este cribado es frenar el brote que tenemos ahora mismo. Además, las cifras aportadas por la Junta para conocer la evolución de la pandemia también sitúan a Soria como líder de Castilla y León en la mayor parte de indicadores, como la baja positividad en las pruebas realizadas o la trazabilidad de los casos. 13.571 euros costó el cribado que realizó por su cuenta el Ayuntamiento de Ayllón, en Segovia. Se realizó el pasado mes de febrero porque crecieron mucho los casos. La Junta prefirió no realizar esas pruebas y el consistorio corrió con los gastos, aunque luego le pasó la factura a la Administración autonómica. La respuesta, que no se podía pagar por un servicio que no había encargado. De las 662 pruebas, por cierto, ninguna dio positivo. Sigue la estabilización de los casos. Hoy Castilla y León ha sumado 258, que son menos que el pasado miércoles. Aún así, y después de un mes, la incidencia ha vuelto a subir, aunque solo 2 puntos. Está en 130 casos por cada 100.000 habitantes. En España ocurre lo contrario. Baja 2 puntos y está en 126 después de notificarse poco más de 5.000 casos y 54 fallecidos. Con estos datos, las comunidades continúan su desescalada. Navarra amplía su horario de hostelería hasta las 11 desde este viernes y Madrid hasta la 1 desde el lunes. Por el contrario, Andalucía, que ha visto cómo los contagios ya no bajan tan rápido, aplaza los alivios hasta la próxima semana. 3 hospitales públicos de Castilla y León se colocan entre los 50 mejores de todo el país durante el año de la pandemia. Así lo establece el monitor de reputación sanitaria, que ha analizado casi 3.000 indicadores. Paco Gómez. Estar en el monitor de reputación sanitaria significa, según sus responsables, ser buenos, hacer las cosas bien y ser reconocidos como tales. Bien, pues en ese ranking independiente hay 3 hospitales de Castilla y León, hospitales públicos, entre los 50 mejores del país. El que obtiene la mejor puntuación es el Clínico de Salamanca, que ocupa la 19ª posición, la misma que en la anterior edición. Además, hay algunos servicios especialmente destacados, caso de hematología o alergología. También entran entre esos 50 primeros el Clínico de Valladolid, que escala posiciones hasta la número 24, y el Río Ortega, también en Valladolid, que se queda en el puesto número 26. En cuanto al ranking para los hospitales privados, solo hay un representante de Castilla y León. Entre esas 50 mejores posiciones es el Grupo Recoletas de la capital vallisoletana. Vamos con otros asuntos. Vox no impedirá con su voto en las Cortes de Castilla y León que se celebre la comisión de investigación de las residencias. Queda una semana para que los grupos decidan. La procuradora Fátima Pinacho ya nos ha avanzado su postura en Castilla y León Televisión.
Vox fuimos los primeros que trajimos aquí al Pleno de las Cortes en el pasado pleno del 12 de mayo del año pasado sobre investigar lo que estaba pasando en las residencias de mayores y, por tanto, desde Vox pues seremos coherentes con esta postura. Objetivo: dar un empuje al sector de la construcción. Para ello, la Conferencia Sectorial de Fomento apuesta por la construcción de viviendas energéticamente sostenibles, destinadas al alquiler social. También se optará a la rehabilitación de entornos residenciales y edificios de la Administración, para dar aire al ladrillo. Nuestra comunidad recibirá 240 millones para este plan, que durará hasta 2024. Los trabajadores de la acerera Roldán de Ponferrada volverán mañana al trabajo, después de 15 días de huelga. 167 a 119 fue el resultado de la votación realizada después de una asamblea en la que el comité expuso de nuevo que la empresa no negociaría la prima única de producción que reclaman bajo presión. Las partes están convocadas el viernes en León para negociar bajo la mediación de la Junta de Castilla y León. Castilla y León recupera un año después los premios de periodismo Francisco de Cossío, una cita habitual en el calendario que se interrumpió por culpa de la pandemia y que vuelve con medidas de seguridad y con referencias emotivas a los compañeros que nos han dejado recientemente haciendo su trabajo. Rubén Hernández. El recuerdo a Roberto Fraile y a David Beriaín, compañeros asesinados en abril en Burkina Faso, ha estado muy presente en estos premios Francisco de Cossío en su regreso tras el parón del año pasado. En esta ocasión han celebrado su 34ª edición, unos galardones que reconocen los mejores trabajos en prensa, en televisión, en radio, en medios digitales y también en fotografía. Unos premios que le han reconocido a Ángel María de Pablos toda su trayectoria profesional. Por cierto, entre los premiados se encuentran nuestro compañero Manuel Centeno. Es la foto de familia del regreso de los premios Cossío de periodismo tras el parón obligado el pasado año, que recuperan además la dotación económica para los galardonados. Esta gala ha reconocido los mejores trabajos de 2019 y recordado grandes historias de antes de la pandemia. El presidente de la Junta ha agradecido la labor de los medios de comunicación en los últimos 15 meses y ha subrayado la importancia del periodismo profesional en la lucha contra la desinformación. La vacuna óptima es precisamente la del mejor periodismo, la prensa de calidad que ofrecéis vosotros. La libertad de información es precisamente el oxígeno de la democracia en la que vivimos. Estos premios Cossío han galardonado la trayectoria del maestro de periodistas Ángel María de Pablos, que recordaba a Roberto Fraile y David Beriaín, compañeros asesinados el pasado mes de abril en Burkina Faso. Encontraron la muerte en Burkina Faso porque iban a buscar la verdad de lo que estaba ocurriendo, con este hermoso trabajo de explicar a la gente lo que pasa y lo que no pasa. El premio de televisión ha recaído en Manuel Centeno, de la 8 Valladolid, por su reportaje relato de una tragedia sobre el accidente que arrolló a 2 ciclistas y costó la vida a Jesús Negro. En modalidad de radio, el ganador es José Antonio Ramos, de Onda Cero Salamanca, y en prensa, Carlos Fidalgo, de Diario de León. La lista de galardonados se completa con María Coco, de Segovia Audaz, en categoría digital, y Nacho Gallego, en fotografía. La gala además ha realizado un emotivo homenaje al desaparecido periodista Luis Barcenilla. El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, comparece mañana ante los medios de comunicación. A esta hora se desconoce el motivo de esa convocatoria, aunque se cumplen 4 años que el que fuera presidente de la Conferencia Episcopal presentara su renuncia al arzobispado. Ricardo Blázquez tiene actualmente 79 años, por lo que una de las hipótesis más extendidas es que se hará oficial su marcha del episcopado. Una cosa que no esperaba, vamos. Ha sido maravilloso para mí. Es viva bueno, más que una de 20 años. Y además es guapa. 101 años no se cumplen todos los días y sobre todo no los cumple cualquiera. Sí que lo ha hecho Charo en Burgos y lo ha celebrado con sus compañeros de clase y con sus profesores. Vacunados y con todas las medidas de seguridad, han homenajeado a la alumna más longeva de las aulas María Zambrano. No se imaginaba esta alumna de las aulas María Zambrano, que se dirigía a clase como cada mañana, que a las puertas del centro le estarían esperando sus compañeros y profesores para celebrar su 101 cumpleaños.
No termino de dar gracias, aunque estuviese todo el tiempo y todo el día dando gracias. Un pequeño concierto de los alumnos de guitarra. Aquí estamos, dispuestos a darlo todo. Globos, confeti, una tarta y hasta una poesía. Naciste alegre, muy cariñosa, simpática, educada y hermosa. Charo lleva más de 20 años acudiendo a estas aulas a clase de memoria. Me dejo las casas en casa y tengo que volver a por ellas. Y vengo a memoria, ¿eh? El año pasado el confinamiento le impidió celebrar su centenario. Sí que le felicitamos a través de Zoom, pero nos conectamos todos desde nuestra casa, ella también, porque ella conoce las nuevas tecnologías y se maneja muy bien con el móvil. Y la fiesta tenía que ser doble. Ha sido maravilloso para mí. Así que, Charo... Muchísimas felicidades, cariño. Un beso muy grande de todas nosotras. Muchas felicidades. Les hablamos ahora de un formato que está revolucionando el teatro de títeres. Tiene hasta nombre propio, Titiriscopio. Solo para grupos reducidos son capaces de recrear cualquier escenario. El resto, dejar volar la imaginación. Aquí, un teatro. Y aquí, el Titiriscopio. Parece magia, pero no. En este espectáculo bautizado como Titiriscopio hay mucho engranaje y mucho trabajo detrás. Sí que es un trabajazo. Aunque sea teatro en miniatura, el trabajo sigue siendo a escala normal. Para hacer el dispositivo escénico, el titiriscopio, pues fuimos un grupo de más o menos 8 personas. El artilugio es una reproducción a escala exacta del Teatro Principal de Burgos, de donde es la compañía. Dijimos, bueno, vamos a hacer teatro en miniatura y lo van a poder ver desde unos puntos. A la hora de diseñar los tubos para poder hacer el aforamiento de las personas que lo van a ver, la visual coincide con las visuales reales. 8 pases para 8 espectadores hoy y mañana en el Calderón de Valladolid y puntos de vista distintos según donde el público se ubique. Aquí, por ejemplo, la visión es la del paraíso en un teatro, pero hay platea, palco o entresuelo. Y este es el montaje, marionetas y hologramas realizados por alumnos del Instituto Vega del Prado de Valladolid, una ácida reflexión sobre los derechos humanos. Sí, digamos que sobre lo que queríamos trabajar era sobre los derechos humanos, de manera que hemos conformado un cabaret, el cabaret de los desechos humanos. Algo tiene que cambiar. Fantasía y reflexión en miniatura y a escala desde un visor. Este año tampoco habrá conciertos de Las Velas en la villa segoviana de Pedraza. Aún había iniciado los preparativos para retomarlos. Finalmente se ha decidido cancelarlos por considerar que los aforos máximos que se permiten harían inasumibles los conciertos. En Soria, una fuerte tormenta ha dejado complicaciones en varios puntos de la capital y en localidades como Golmayo y Ólvega. El aguacero y el granizo dejaba algunas balsas en el entorno del río Duero a su paso por la ciudad. En el polígono industrial han quedado atrapados por unos instantes varios vehículos en una de las balsas que dejaba la tormenta. Solo en Soria han caído esta tarde más de 20 litros. Hoy hemos tenido la segunda superluna de las 3 que tendremos este año. En Europa la hemos visto más grande y brillante, pero blanca. Sin embargo, al otro lado del planeta se ha teñido de rojo, porque al coincidir con un eclipse lunar, el satélite ha cambiado de color. Nosotros nos vamos, no se pierdan ahora Cuestión de Prioridades y sigan informados, como siempre, en nuestra página web, ciltv.es. Adiós.